Y ahora ya llegamos a esta parte más que los quiero un poquito más activos y porque ya es más aplicada, ¿no? Porque, la sentadilla es un ejercicio, un buen ejercicio para todos. Respondan. Sí, no. Opiniones. Es un buen ejercicio para todos, la sentadilla. La pueden ver allá arriba. Depende, hay personas que tienen problemas de la columna, no pueden realizar. Ah, bueno, sí, ese apartado. Pero sí, o sea, la sentadilla pienso que es uno de los ejercicios más complejos. Correcto, completamente de acuerdo. Ya podemos ver unas diferencias, ¿no? Entre esta sentadilla, pues obviamente aquí hay una variante, pero el movimiento es el mismo de una sentadilla entre estos dos hombres. Y ya podemos ver que esas sentadillas son diferentes. Eso no quiere decir que la sentadilla sea mala. La sentadilla es un muy buen ejercicio para todos, por la cantidad de músculos que recluta. Ya vimos que si bien puede que no los estimule a todos para hipertrofia, los recluta a muchísimos. O sea, recluta tantos que es, digamos, lo que llamaríamos ese ejercicio funcional, ¿no? También me ayuda precisamente a mejorar factores de equilibrio, ¿no? Porque, digamos, en esos puntos, ¿no? No solo se desafía a los cuádriceps y a los glúteos, como habíamos mencionado, de forma principal, sino que hay muchos músculos superiores que están estabilizando, ¿no? En el caso de acá también. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Y aquí ya vemos esas diferencias estructurales, ¿no? De proporciones. Ve, aquí no sé por qué no se activa este video. Aquí ya. Listo. Miren estas dos sentadillas, o sea, son muy buenas sentadillas, rompen la paralela, son sentadillas profundas. Y miren el caso de estas dos personas de acá. Volvamos a repetirlo. Primero las sentadillas, ¿no? Son muy buenas sentadillas, pero hay una diferencia entre ellas dos. Acá ya les está dando el spoiler. Esta sentadilla de esta chica es más vertical. La de la otra chica, digamos que se inclina más, ¿no? Esta es más vertical y a esta persona se está inclinando más. ¿Qué ocurre ahí? O sea, estas diferencias, ¿qué implican? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Y estas dos personas de acá, pareciera que el hombre fuera más alto, ¿no? Y miren lo que pasa cuando se ponen de pie. La chica tiene unas piernas muchísimo más largas. Estas proporciones anatómicas cambian la dinámica del ejercicio, cambian la sentadilla, pero para entenderlo, sí o sí, me parece necesario meternos ya a conceptos biomecánicos. Es solo esta imagen de conceptos biomecánicos, no se me asusten, se las voy a intentar resumir y creo que ustedes ya lo entendieron. Y por qué en esas sentadillas son diferentes y también estas diferencias qué implicaciones tienen. Entonces adelante va a pasar nuestra voluntaria a hacer un ejercicio que nos va a permitir entender qué ocurre en este gráfico. ¿Listo? Ponga el bracito por acá y se los voy a poner aquí. Primero en esta sección, siente la tensión en el hombro, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ocurre si yo hago esto? Sacan el bíceps. Pero en el hombro. Sí, en el hombro, ¿qué pero pasa? Hay más. ¿Y ahí qué pasa? Ahí hay más trabajo en el bíceps. Bueno, digamos que ese bíceps se entiende, se siente, porque también está la resistencia actuando sobre él. Pero ya vimos en la expresión de nuestra compañera acá, que cuando yo puse, en este caso la tobillera, en el codo, la resistencia, si bien se sentía, era mucho menor comparada a cuando la puse en la muñeca, ¿verdad? Y eso es lo que se está mostrando acá. En un ejercicio de elevaciones laterales, yo imagino que ustedes lo han hecho cuando tienen la mancuerna aquí, no pesa nada en el hombro. O sea, y digamos, es el mismo peso, pero la resistencia que generó es muy diferente.
digamos, o sea, cuando la pongo acá en el extremo más distal del cuerpo, es muy desafiante. ¿Por qué? Precisamente por lo que les había mostrado con esto, ¿no? Hay más palanca, es decir, hay mayor brazo de momento. Hay más brazo de momento. Aquí el brazo de momento sobre la articulación del hombro es 0, aquí aumenta y aquí es máxima, ¿no? ¿Y qué implicaciones tienen este brazo de momento sobre la articulación del hombro? Por el torque. El torque es esa eficiencia que puede generar una carga externa para que un eje de rotación gire. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que a mayor brazo de momento, con una carga externa sobre un eje que actúe, va a generar más resistencia, más torque. Es decir, se va a sentir más pesado, ¿no? En términos comunes, pues, para que nos entendamos todo. Y ya esto lo vamos a aplicar a la sentadilla, pero para entenderlo correctamente tenemos que sacar este término que es el centro de masa. ¿Qué pasa en una sentadilla? En una sentadilla la carga no es tan distal, ¿no? No es tan alejada del centro del cuerpo, es más bien sobre ese centro del cuerpo. Y entra un sistema completo que no solo tiene que ver con este peso, sino también todo el cuerpo. Y este sistema tiene que entrar en equilibrio para mantenerse sobre un eje que es virtual, que es el de la barra. Digamos, en este caso, en este ejercicio, no solo pesan los discos y la barra, también está pesando la cabeza del sujeto, su torso, sus glúteos, ¿no? Toda la pierna también pesa. Eso hace que el centro de masa se ubique un poquito más atrás que la barra. Y digamos, esta línea de aquí marca esa línea de resistencia que en el caso de acá marca la mancuerna. Esta línea de aquí es la línea de acción de la fuerza. En este caso, la línea de acción de la fuerza es esa dirección en que la resistencia externa actúa sobre el cuerpo. En este caso, como es la gravedad, hacia abajo. El mismo caso para la sentadilla. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de aquí ya les voy a dar permiso para que juzguen mi sentadilla. Estamos viendo en azul lo que les había comentado del centro de masa. Esta es nuestra línea de acción de la fuerza. Y aquí ya les grafico en rojo los brazos de momento sobre la rodilla y sobre la cadera, que es esta línea paralela, ¿no? Siempre va a ser paralela entre la línea de acción de la fuerza y el eje rotacional, en este caso la cadera y la rodilla. Ya podemos ver, ¿no?, que el brazo de momento es mayor en la rodilla y menor en el glúteo. En este caso el cuádriceps se estimularía más o menos que el glúteo. Más, ya entendemos a la perfección qué es ese brazo de momento y la implicación que tiene. Pero el análisis no se queda ahí. No podemos analizar solo el punto, ¿no?, pues, como digamos, de más profundidad en la sentadilla. Este ya es un punto medio, ¿no?, donde, digamos, el fémur forma una línea paralela al piso. ¿Y qué está pasando aquí? Miren el brazo de momento sobre rodilla y sobre la cadera. ¿Qué pasó ahora? Son muy similares. Entonces, en este punto del ejercicio, la resistencia que está generando el peso externo es muy similar tanto en glúteos y en rodilla. Es decir, en el punto más abajo, ¿no?, del ejercicio va a ser más demandante sobre la rodilla, en la parte de la mitad va a ser más demandante, va a ser igual de demandante tanto en rodilla como en glúteo. Y en este caso ya podemos ver el comportamiento de una sentadilla, en este caso la mía. No sé, o sea, ustedes también pueden opinar, de verdad que no es una sentadilla perfecta, sí es una buena sentadilla, pero ahí, en este punto, si miran cómo la cadera se tira más hacia atrás,
Digamos, no es una sentadilla completamente vertical. Eso no es malo. Digamos, yo ya no puedo hacerla más vertical por mis proporciones anatómicas. ¿Qué tiene que tener un sujeto en estas proporciones que les dibujo aquí en verde para que la sentadilla sea aún más vertical? Como lo vimos acá atrás, ¿no? Con el ejemplo de este atleta chino, que siempre son muy conocidos por su genética. Miren, normalmente este torso es muy largo a comparación de las piernas. Es un torso muy largo y este fémur, en comparación al segmento del torso y de la tibia, es muy corto. Normalmente, a una longitud más corta del fémur, siempre va a ser una sentadilla más vertical por lo general, porque también hay que tener en cuenta las otras proporciones y, obviamente, muy importante, la movilidad, ¿no? Tanto de los tobillos como de la cadera, principalmente. Y en este sujeto de acá, ya vemos que, para empezar, la barra no es una barra alta, no la posiciona en los trapecios, sino que la posiciona en los hombros posteriores. Esto ya hace que el centro de masa cambie y por eso, para compensar, para equilibrar este sistema, tiene que hacerla más inclinada, sacar más la cadera y la cadera se flexionaría más y por eso sería un estímulo más eficiente para el glúteo en este caso. En esta parte ya podemos ver, ¿no? Como les decía, al final del movimiento, casi para llegar a la posición erguida, como el brazo de momento es mayor en glúteo que en rodilla, en el caso de mi sentadilla. Entonces, en este punto se estimularía más el glúteo. Entonces, nada, pues el estímulo que saco de una sentadilla realmente se aprovecha bastante bien por tanto como el glúteo como el cuádriceps. Y en este caso de acá les puse la sentadilla de una chica que tiene el fémur bastante largo, como se puede observar. Y obviamente esto implica que la sentadilla sea más inclinada, o sea, que su torso se incline más y que ese brazo de momento sea mayor en el glúteo. Ahora les voy a dar, digamos, información para que esa sentadilla, si quieren que sea de cuádriceps, o sea, se estimule un poquito más el cuádriceps, o digamos, es demasiado inclinada y se estimula muchísimo los glúteos, queremos sacarle un poco más de partido para los cuádriceps. ¿Qué podemos hacer? La posición de los pies. La posición de los pies va a hacer que de forma relativa, ¿no? De este plano sagital que les estoy mostrando de un lado, digamos que se acorte el fémur en perspectiva, ¿no? Miren que los pies completamente rectos va a ser un fémur mucho más largo que si yo lo separo. En esta otra imagen lo podemos observar mejor. Esto es lo que hace la separación de las piernas. Digamos, esta creencia, ¿no? De que hacerlo más abierto va a implicar más los aductores, por ejemplo, está un poquito mal entendida, porque los aductores se van a implicar de igual forma, independiente de la posición de los pies. Los aductores se van a seguir estimulando de la misma forma y, digamos, no incluir el análisis biomecánico de los aductores para no tirar excesiva información. Pero aquí ya podemos ver la proporción del fémur, como les mencioné, como en este caso de acá, en perspectiva es más corta, lo que hace que la sentadilla, en comparación a la primera, sea un poco más, digamos, erguida. Y bueno, ahora vamos a hablar de por qué, digamos, si ya les mostré sentadillas relativamente profundas, ya les anticipo que no todos van a poder hacer eso. O sea, no todas las personas van a poder hacer una sentadilla profunda y eso no es malo, eso no es directamente algo malo. ¿Y por qué pasa esto? Miren acá el ejemplo de estas dos, pues de los huesos de la cadera, ¿no? Como digamos, donde se inserta la cabeza del fémur, ¿no? Esta cavidad cambia el ángulo, cambia la forma y lo mismo la cabeza del fémur. Digamos, todas las personas tenemos una estructura ósea, que esa estructura ósea no se puede modificar. Es decir, yo puedo pretender en mi entrenamiento mejorar mi movilidad articular, es así, pero cambiar mi estructura ósea es imposible. O
O sea, está el caso, por ejemplo, de los hip dips, ¿no? Como esta hendidura que se puede generar en la cadera, eso es estructura ósea, eso no se puede cambiar. No hay ejercicio que mejore eso. Bueno, de pronto la hipertrofia puede ayudar, pero modificar el hip dip directamente no. Y aquí podemos ver esto que les mencionaba, ¿no? La cavidad donde se inserta el fémur, una cavidad más amplia, ¿no? Más corta, a comparación de una más profunda, va a generar, evidentemente, esta de acá, una movilidad más profunda, ¿no? Una movilidad, un rango de movimiento de esa cadera más alto a comparación de esta, donde la cabeza del fémur de pronto es un poquito más grande, en este caso acá la puntica hace referencia a una más pequeña, y esta cavidad mucho más profunda, y también la forma de esa cabeza de fémur tiene mucho que ver. Esto aplica también para la articulación del tobillo y la famosísima dorsiflexión. Listo, que es esa movilidad que yo tengo en el tobillo, es lo mismo. Se puede mejorar, pero el límite está en la estructura ósea. Y por eso ya vamos a empezar a hablar de alternativas a la sentadilla. Digamos, si yo tengo una sentadilla que realmente no puede alcanzar una profundidad muy alta por mis proporciones óseas, entonces, ¿qué puedo hacer? Hay alternativas. Si nuestros objetivos son estéticos, es decir, ganancia de masa muscular y pérdida de grasa, no nos tenemos que cerrar a que un ejercicio es obligatorio. Digamos, para una persona que está compitiendo en un ejercicio donde le piden ese movimiento, obviamente sí va a ser determinante, pero en el caso que les estoy trayendo de la mejora de la composición corporal, no. Entonces, por ejemplo, para el cuádriceps, una muy buena opción, que acá en el gimnasio tenemos una jaca muy buena, de hecho, es esto. Porque ya se puede ver, ¿no? Esta línea de acción de la fuerza y este brazo de momento en rodilla. Aquí el brazo de momento de rodilla es muy alto, es decir, el torque, la tensión que se va a ejercer sobre los cuádriceps es muy alta. Eso va a hacer que este músculo se rete de forma, digamos, muy alta, y va a hacer que genere muchos puentes cruzados y va a alcanzar un estímulo muy alto. Y acá un ejemplo de cómo con otra variante de sentadilla puedo darle más prioridad al glúteo, que es una prensa unilateral, digamos el pie llevado lo más arriba, en este caso que yo podía, y digamos miran esta línea de acción de la fuerza y ya podemos ver este brazo de momento tan alto en la cadera. Es decir, aquí es donde más se va a llevar estímulo el glúteo, y más que todo en estiramiento. Eso es importante y adelante lo voy a explicar por qué. Bueno, este es el ejemplo que quería mostrarles y que ustedes se dirán cuenta que es realmente un ejercicio de glúteo. Esto no estimula los isquios, ya lo vimos por qué. O sea, aquí la flexión de rodilla hace que el músculo esté acortado, pero la extensión, la flexión de cadera hace que este músculo se vuelva a estirar. Entonces, digamos, no cambia esa proporción de longitud en el músculo.